mañana. Le habla su amigo y su hermano Diego González y el canal Cristocéntrico Más para toda la familia. En esta ocasión le hablaremos del capítulo número 18 del Apocalipsis sobre la gran caída de la gran ciudad que era la Roma. Roma era la gran ciudad que cayó y todos sus imperios, todos sus reyes que salieron de ella cayeron y fue olvidada en el olvido, en el tiempo. Entonces va a venir el reino de Cristo. Cuando eso suceda, cuando esos reinos que salieron de Roma, 10 diademas y los 10 cuernos que dice el Apocalipsis, terminen, entonces la gran ciudad que se corrompía son como los reyes de la tierra y se hacían ricos y cosas con el sistema de Satanás, terminará y le dará paso al Señor Jesucristo, el reino de Él. Esto es un misterio que muchas personas no han podido develarlo, pero es un misterio que solo el Padre lo sabe. Pero cuando se terminen los 10 cuernos, las 10 diademas de la bestia que era Roma, entonces serán cumplidas todas estas profecías que habla la Biblia, y el reino de Dios vendrá como una piedra que se pondrá como un monte y morará la justicia. Y más adelante, en otros capítulos, te habla de que viene la boda del Cordero en el cielo, donde tú estarás con el Señor en ese día. Pero primero tiene que acontecer que todas esas cosas, todos esos reinos que salgan de Roma, las 10 cuernos, las 10 diademas, que eran reinos que salieron de Roma, de la religión falsa que creó Roma, terminen. Entonces vendrá ese día de las bodas del Cordero. Debemos tener en cuenta, hermanos, que el tiempo profético de Dios, como yo le dije, es bastante largo. Y Satanás distrae al creyente en cosas banales de la vida, lujos y cosas de personas, y en una época anterior de muchachas y que te distraen la mente y cosas, tu vida de oración y de búsqueda del Señor, que al final no te va a llevar a ninguna parte, sino que te va a llevar a muerte, a desolación o a soledad, porque esas muchachas muchas veces no saben ni lo que quieren ni lo que buscan, sino que son usadas por Satanás, por el diablo, y a veces son tiradas por la misma familia a la perdición en la calle, y para que se pierdan. Entonces debemos entender, hermano, que Roma y su religión falsa y todas esas cosas que creó Roma, cuando los 10 cuernos, las 10 diademas, que son reyes, como te explica la Biblia, ella misma te lo dice, pero hay gente que no lo entiende, que son reyes que van a salir de la misma Roma. Roma era la ciudad de los 7 montes. Roma fue fundada sobre 7 montes, que se llamaban de una forma que no voy a hablar sobre eso después, pero era una ciudad fundada sobre 7 montes. Ahí están los vestigios, las ruinas arqueológicas de los teatros romanos y todas esas cosas en Europa. Ahí están todos los vestigios de los emperadores romanos. Como le expliqué anteriormente, nuestro calendario fue creado por el Imperio Romano, el calendario juliano. Enero, julio, agosto eran en honor a emperadores romanos. Como le expliqué, enero fue, según se dice, en honor a Nerón Calígula. Julio César, el mes de julio. Augusto César, el mes de agosto. Y los otros meses en honor a fiestas paganas de la misma Roma. ¿Entiendes? Entonces Roma creó un sistema de religión falsa para engañar a las personas. Eso no lo digo yo, sino que lo han dicho muchas personas aparte de mí. No solamente lo he dicho yo, sino muchas personas aparte de mí. Para que hay gente, el creyente se ha distraído en cosas banales que no tienen ninguna importancia. Le expliqué que en el capítulo 18, cuando se terminen los 10 cuernos de la 10 diademas de la bestia, que era una figura, alegoría, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos por la misma Roma,
a ella misma, Roma, que fue fundada sobre 7 montes. Es decir, Roma estaba rodeada de 7 montañas, que tenían su nombre. Entonces, como era un imperio que gobernaba tanto territorio y tantas cosas, y tenían emperadores, que le llamaban emperadores como más que los presidentes, porque gobernaban vastos territorios de Europa y Asia y Medio Oriente y todas esas cosas y todos esos países en esa época, en aquella época. Eh, entonces, debemos entender que cuando todos esos reinos que salieron de Roma terminen, porque todavía seguro no ha terminado, por ejemplo, como yo lo voy a explicar en un estudio que viene en este mes sobre Daniel, el libro de Daniel, que se complementa con el libro del Apocalipsis. El libro de Daniel te explica sobre la estatua de Nabucodonosor y todas esas cosas, cuando te habla de todos los reinos que vinieron, que iban a venir sobre la tierra. El último iba a ser Roma, con sus colas, es decir, Roma con sus diferentes reinos que surgieron. Te voy a explicar después. Uno de ellos es Gran Bretaña, Inglaterra y Francia, que surgieron desde de la misma Roma. Lo que pasa es que la Biblia es bastante larga. Como te dice en el Apocalipsis, era necesario que Juan predicaba sobre pueblos, muchedumbres y lenguas todavía, porque eso es lo que te dice la palabra de Dios. Es decir, de Roma salieron 10 diademas, 10 cuernos y 10 diademas. Eran reyes que iban a salir del Imperio Romano. Como le expliqué, que están Gran Bretaña, Francia y esos reinos y otros reinos que salieron, que fueron de una época del 300 a más del 1500. Y en la actualidad, como el oso y esas cosas, que todavía hay imperios que usan la simbología del oso y esas cosas. Entonces te estoy diciendo que viene un estudio sobre el libro de Daniel para complementarlo con el del Apocalipsis, porque el tiempo profético de Dios es bastante largo. Debemos de entender que en el capítulo 18 se explica la caída de todos esos sistemas de religión falsa y paganos de Roma y todas sus colas que Roma tiene, que Roma hizo. Cuando eso termine, entonces vendrá lo que es el juicio de Dios para las naciones y esa cosa, y la boda del Cordero, y el cielo nuevo y la tierra nueva, que habla, que explicaré sobre eso más adelante. Entonces, debemos entender eso, que el tiempo de Dios profético es bastante largo, y solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe cuando todas esas cosas se cumplirán. Después que eso suceda, todos esos reinos desaparezcan. La historia del ser humano está grabada ahí, en esa profecía, que se va a cumplir a su debido tiempo cuando el Padre lo decida. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Le habló su amigo y su hermano Diego González, y el canal Cristo Céntrico Más para toda la familia. Amén.